Chicos, vamos a comenzar hoy vamos a continuar con la parte del sistema de distribución de agua. Ya estamos casi en las últimas partes del sistema de suministro de agua a una comunidad. Entonces vamos a comenzar. Bien, en la última clase nosotros hablábamos de que tenemos que determinar o evaluar los usos del agua. El primer paso para el diseño sería determinar el uso doméstico, el uso de área pública, el uso comercial, el uso institucional o el uso industrial que tenga dentro del proyecto. Es decir, nosotros podemos tratar de establecer con los planes de maestros que existan para la comunidad o lo que se ha desarrollado, qué vamos a tener nosotros, qué uso se le va a dar al agua. A veces se hace de que tengamos una zona en la cual es el uso doméstico, el uso de las personas, y una zona destinada al uso comercial. Normalmente están en las partes de la entrada del proyecto, y que también tiene su área verde o área de parques o áreas de institucional como escuelas o áreas que están destinadas a campos de juego, que todas tienen que tener un área para uso de agua y que nosotros necesitamos destinar eso. Bien, en la clase también pasada estuvimos hablando un poco de establecer la dotación promedio por habitante por día, que se define entonces el caudal. Uno tiene que definir el caudal de entrada. Aquí también, dependiendo, si vamos imaginemos que si el tanque de agua está en esta zona, entonces sabría que uno tendría que ver que la entrada ya sería por esta otra zona. Entonces la zona de entrada, ya sea de dónde venga el agua o a dónde está ubicado el tanque, es lo importante para nosotros tratar de establecer nuestro sistema de red. Veamos que vamos a suponer que nuestro sistema se encuentra aquí, esta entrada, y tendríamos que nosotros evaluar cada una de estas líneas, cuál es el consumo que tiene o el consumo adyacente que tiene cada una de estas líneas. Una vez nosotros tengamos ese consumo adyacente, nosotros tenemos que plantear, bueno, aquí tenemos los nodos A, B, C, D, cada uno de estos nodos. Luego planteamos de la dirección. Aquí. Nosotros tenemos, cada uno de estos sería la línea de agua o la línea de la tubería que nosotros queremos diseñar. Y acá tenemos entonces cuál es el caudal que llamábamos caudal adyacente de esa línea. Luego concentramos el caudal en la dirección que nosotros estimamos que va a ir el flujo. Si el flujo viene de acá, entonces estimamos que el flujo va a ir moviéndose hasta el final. Entonces, colocamos también el caudal de incendio, si es que existe caudal de incendio. Si nosotros estimamos un caudal de incendio, entonces colocamos este caudal de incendio al final y tenemos entonces a cada uno de los nodos cuánto sería el caudal que es el caudal adyacente aquí. Luego comenzamos a distribuir, como ya decía, llevamos el caudal al nodo de la tubería y comenzamos entonces a distribuir esos caudales. Si aquí tendríamos el caudal de incendio y el caudal CD, que fue el caudal consumido en esta línea, entonces el caudal que va a pasar por este fluido, por esta línea, perdón, sería el C1. Entonces C1 sería igual a, por continuidad, sería QCD más el caudal de incendio. Luego cuando llegamos a este nodo C, tendríamos el caudal 1, el caudal 2, que fue el caudal que se pasó por esta otra línea, y por lo tanto nosotros tendríamos el caudal 3. Aquí en este nodo tendríamos entonces Q1 que sale, Q2 que sale y el caudal 3 que entra al nodo C. Entonces, de esta forma vamos poco a poco distribuyendo los caudales en este sistema arterial.
Una vez tengamos nosotros esa distribución de los caudales o de la estimado del caudal que pudiera estar pasando por esa línea, entonces calculamos los diámetros de la tubería basado en esta fórmula. Sabemos que la caudal es igual a velocidad por área, por lo tanto entonces tenemos nosotros despejando aquí el área sería pi d cuadrado sobre 4 y entonces el área sería pi d cuadrado sobre 4, despejamos el diámetro, tendríamos que el diámetro sería igual a 2 veces raíz de Q entre pi por V, donde V es la velocidad. Y esa velocidad nosotros asumimos inicialmente que está entre 0.6 y 3 metros por segundo. Este 0.6 es que la velocidad mínima que nosotros podemos hablar de tener una velocidad mínima allí para que no ocurra una posible sedimentación dentro de la tubería. Entonces, este diámetro, llamado el diámetro nominal o interior realmente de la tubería, y luego buscamos el diámetro o cuál corresponde ese diámetro al diámetro nominal en pulgadas o en milímetros. Para los modelos utilizados como el EPANET, normalmente lo utilizamos allí en milímetros. Entonces, se podrán aceptar tuberías de 3 pulgadas en sistemas urbanos en tramos muertos que no exceden más de 100 metros. El problema es que definir el tramo muerto, ahora mismo ustedes pueden tener un tramo muerto porque llega hasta el final de donde tienen actualmente. Sin embargo, probablemente allí, si estamos hablando de que es una zona urbana, puede que se desarrolle más adelante un tipo de proyecto y tengamos que cambiar esa línea de tubería. O sea que hay que tener cuidado con definir cuál es ese ramal muerto. En acueducto urbano, la tubería mínima que se puede colocar es 4 pulgadas. En acueductos rurales, 3 pulgadas. Ahora yo una norma que ya se la agregué allí, que eso salió al inicio del año, en cuanto a los acueductos rurales, en la cual permiten hasta unos diámetros de tubería mucho más pequeños. Sin embargo, nosotros vamos con esta y podamos revisar esa otra norma, ver en dónde se ajusta para el área realmente rural, que el Ministerio de Salud define un área, un estado, una parte rural como de 1000 habitantes, de 1000 a 1500 habitantes. Entonces, por encima de esa cantidad de personas, entonces nosotros estaríamos viendo un acueducto urbano y tendríamos que utilizar una tubería de 4 pulgadas. Separación horizontal a 3 metros de la línea de alcantarillados, si es que tenemos esa. Nosotros, cuando establezcamos esto, nosotros utilizamos la parte central para ubicar los largos de las tuberías, las cotas de las tuberías. Sin embargo, en un proyecto ya de construcción, esa línea de acueducto va a un lado de la calle, un lado de la vía. Entonces, en la parte central va el alcantarillado sanitario, a un costado va, a un lado va el acueducto potable o acueducto, y para el otro lado va el sistema de alcantarillado sanitario, pluvial. Si tienen que cruzarse una vía con la otra o una línea de tubería con otra línea de tubería, entonces se espera que tengamos una separación horizontal de 3 metros y una separación vertical de 45 centímetros o 0.45 metros por lo menos. Ya eso va en la parte de constructiva. Esto utilizamos los coeficientes de Hazen-Williams nuevamente para determinar el coeficiente C, y también necesitamos calcular las presiones. La presión en varios puntos del sistema se pueden dibujar unas líneas piezométricas. Partimos de la presión mínima que se nos solicite. Entonces, de esa presión mínima vamos entonces calculando las presiones que van en los nodos hacia la entrada. Con eso nos da a nosotros la ubicación a qué nivel nosotros necesitamos el tanque. Así que el tanque sería colocado en donde nos da la presión, que en cualquier lugar del proyecto nos da la presión mínima.
si la presión, si el tanque el tanque no llega a alcanzar esta elevación, porque no se puede colocar elevado o no hay una zona cerca donde yo pueda colocar el tanque, entonces tendríamos que ubicar una torre. O sea, recordemos que los tanques tenemos de diferentes, unos que sean elevados, otros que están sobre el nivel del suelo. Aquí estamos pensando que estamos en un tanque a una elevación P1, pero eso ¿cómo lo obtuvimos? Realmente conociendo entonces, conociendo la presión mínima, que aquí mencionamos, presión en sistemas urbanos, 14 metros de agua, que es 20 libras por pulgada cuadrada o 20 psi, y acueductos rurales, 15 libras por pulgada cuadrada o 10.5 metros de agua. Así que esa es la presión mínima. Cuando nosotros tengamos la presión, buscamos o colocamos eso en el punto más desfavorable de todo el sistema, y luego entonces ahí colocamos la presión mínima. Bueno, usted va a calcular la pérdida de energía que hay en estos puntos. Entonces, al calcular la pérdida de energía, tendríamos la presión mínima más la pérdida de energía, tendríamos esta elevación piezométrica y tenemos la Z de aquí. Entonces, Z más esto debe ser igual entonces a la presión que vamos a tener en el nodo, en este otro punto, más la Z de la carga de elevación o la elevación, debe ser igual a estos valores que están de este lado. Entonces, de allí podemos despejar porque ya podemos calcular este valor. Tenemos el caudal, tenemos la longitud, tenemos el diámetro, que lo hemos asumido en el paso anterior, y tenemos el coeficiente de Hazen-Williams, que también lo hemos estimado. Entonces, con esta ecuación podemos calcular la pérdida de energía que hay entre estos dos puntos y podemos de esta forma calcular cuál es la presión que hay aquí. Y así nos vamos hasta que lleguemos a la entrada del punto, a la entrada del sistema, y que podamos entonces determinar cuánto es la presión que necesitamos nosotros en la entrada. Si tenemos una prueba de presión y esa prueba de presión establece que la presión allí en ese lugar durante todas las horas del día es mayor de esa presión, entonces no hay ningún problema. Sin embargo, si esto no es así, entonces necesitamos colocar un tanque en ese punto, un tanque elevado, para que podamos nosotros tener suficiente presión en cualquier punto. Esto se coloca en el punto más desfavorable y usted va calculando todos los valores anteriores. Veamos, vamos hacia atrás. Miremos esto. Si supongamos que el punto más desfavorable está aquí, bueno, entonces en realidad del punto a este punto podemos calcular entonces cuál es la presión a este punto. Si no sabemos cuál es el lugar más desfavorable, bueno, coloquemos aquí en K. Calculamos en K la presión mínima. Luego, con la presión mínima más las pérdidas de energía que hay entre estas líneas, podemos calcular entonces cuál es la presión en F. Si esa presión, entonces nosotros seguimos calculando cuánto es la presión en el punto E. Ya después podemos calcular en L y así nos vamos poco a poco hasta que lleguemos a la entrada. Si vemos que hay un punto en esta zona que es un punto alto y pudiera dar o garantizar que la presión de este punto nos da en presión mínima en cualquiera de estos, entonces en ese sitio ubicamos el tanque. Ahora mismo desconozco dónde están ubicados los tanques y tendríamos que hacer los cálculos necesarios aquí para saber en dónde ubicar el tanque, que fue una de las preguntas que me hicieron al comienzo de la clase. ¿Dónde ubicamos el tanque? Bueno, necesito saber cuáles son las presiones en cada uno del sistema, y que esa presión, cualquier punto de esto, debe ser mayor de la presión mínima. ¿Por qué comienzo en el lado más alejado? Comienzo en este lado más alejado porque de allí entonces la presión vamos a ir subiendo, de que esta es la presión, la pérdida, entonces sería este valor más este valor menos esta Z, nos daría entonces esta presión en este punto.
y esta presión debe ser mayor de la presión mínima. Si no es mayor de la presión mínima, entonces tenemos que el punto elegido como desfavorable no es, porque aquí nosotros tendríamos que la presión, si estas elevaciones fueran la misma, esta presión fuera si las pérdidas de energía fueran igual a la diferencia de Z, entonces esta presión mínima debería ser igual a la presión en el punto 1. Bien, ¿qué pasa con las redes de distribución? Ese es en el caso del sistema abierto. ¿Qué pasa con las redes de distribución? En la red de distribución, entonces nosotros trazamos todo un sistema o una red cerrada. O sea que cerramos esto. ¿Y por qué hacemos esto? Realmente tratamos de buscar el equilibrio entre este sistema. Si ustedes vieron hace un rato que yo calculaba de un punto, o vamos a suponer que el sistema fuera así, del punto de aquí, la presión mínima tendría que colocarla acá y luego calcular la presión acá y luego calcular la presión acá. Y luego de aquí a acá ya tendría este sistema que me hace más ineficiente que calcular esto. Cuando calculamos un sistema cerrado, las pérdidas de energía o la sumatoria de pérdida de energía en esta red debe ser igual a cero, porque uno comienza de este punto, de aquí a aquí pierde, gana energía. Entonces, el sistema nosotros tratamos de equilibrarlo aquí. Igual tenemos que hacer los mismos cálculos, calcular entonces para cada una de estas líneas cuál es el consumo que tengamos nosotros allí, ya sea doméstico o ya sea que hay industriales, ya sea que hay comerciales. Es decir, nosotros vamos estimando cuánto es el caudal allí. Y si tenemos una fábrica futura o una industria, también tenemos que tomarla en cuenta. Entonces, para estimar los caudales de la demanda, para todos los propósitos, igual, como hicimos en el paso con el sistema abierto. Cada uno de estos, esa es la línea esta. Entonces, si nosotros tenemos otros usos del agua, además del doméstico, entonces tenemos que calcularla. Y con eso determinaríamos el caudal adyacente. Este Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 son caudales adyacentes a la línea. Entonces, nosotros tenemos que nuestro tanque estamos pensando que está aquí, que está en esta zona, o que nuestra agua está llegando a la red por ese punto. Esta es la entrada de punto. ¿Para qué nos sirve eso? Conocer dónde está la entrada, porque así nosotros comenzamos a distribuir, o sea que el agua que llega aquí va a coger para acá, coger para acá, para acá, para acá, ¿sí? Uno lo que trata de hacer en estos diseños normalmente es tener una línea principal si tenemos un sistema o un consumo muy alto en algún lugar o algún consumo especial. Entonces tratamos de llevar esa agua directo hacia este consumo especial. Así que esta agua la distribuimos por este tubo. Eso hace que tengamos una línea principal, ¿sí? en este sistema. Lo otro que hace es que no paseamos el agua. Cuando uno dice pasear el agua, es que va a coger el agua por aquí, después viene por acá, después por aquí, después por acá, después para allá. No, tratamos de que el sistema sea lo más directo posible. No haga mucho vuelta con esa agua, de la entrada hacia donde consuma. Traten de hacer lo más eficiente posible. A veces hay que distribuir dependiendo de cómo tenemos el sistema armado. Por ejemplo, aquí yo como asumí que el caudal venía de este nodo, entonces es lógico pensar que en este nodo va el agua hacia acá y hacia acá. Igual como a este punto. Cuando tenemos, este es un sistema cerrado con parte del sistema arterial. Entonces, como aquí había un consumo y aquí había una parte arterial, entonces este consumo 3 salía hacia acá, así que era lógico que va a consumir hacia allá.
para acá es imposible porque estamos nosotros asumiendo que la entrada está de este punto y no de este otro punto. Entonces, como ese viene para acá, este va para acá, entonces aquí tenemos nosotros que pudiéramos pensar que esta agua coge hacia acá y esta se coge hacia acá. Sin embargo, como el concepto que yo les mencioné de que no traten de pasear el agua mucho. Así que si ustedes ven, normalmente a ver, uno toma con las elevaciones de los nodos y trata de utilizar las elevaciones de los nodos como una forma de que el agua se mueva de un punto a otro. Eso nos sirve a nosotros porque cuando tenemos que hacer el cálculo de la diferencia de energía o la pérdida de energía y ver el sistema, cómo está funcionando, en un sistema de red a veces no es tan importante. ¿Sí? No es tan importante porque como este es un sistema cerrado a presión, puede ser que esta tubería o este punto de aquí tenga una elevación mayor que este punto y usted asume que va el agua hacia allá, pero cuando le hace el cálculo, el agua va hacia la otra dirección. Eso es porque se hizo un cálculo y el agua en este caso va a presión. Así que como el agua va a presión de un punto hacia otro, entonces va a ocurrir eso. Pero nos sirve, es muy bueno tener esa elevación de cada uno de los nodos para poder de una forma preliminar determinar las direcciones de los flujos. Entonces, también con tener esas cotas o esas elevaciones, usted pudiera decir, bueno, si mi cota en este lugar está más alta que mi entrada, entonces, ¿cómo me va a llegar el agua allí? Entonces, uno comienza a pensar y decir, bueno, vamos a hacer el cálculo, realizamos este cálculo, luego entonces tenemos que hacer los análisis y al realizar el análisis decimos, bueno, aquí hay algo está incorrecto y creemos que vamos a ubicar entonces el tanque en este lugar y calculamos nuevamente y vemos cómo nos va con el sistema. Pero bien, una vez que nosotros tengamos eso, colocamos entonces los caudales en los nodos. Estos caudales en los nodos, utilizando el mismo concepto anterior, que por continuidad en cada uno de los nodos nosotros vamos a calcular, bueno, primero cuando calculamos los caudales adyacentes que teníamos aquí, estos caudales adyacentes por la dirección que hemos asumido, entonces los llevamos hacia el final de la línea, hacia donde va la flecha. Entonces que tomamos el caudal 7 y el 8 y como la flecha viene hacia acá, lo colocamos en este nodo 7 y 8. Igual pasa con el 5 y el 6 que irían hacia acá, el caudal 2 que iría hacia acá y el caudal 3 que iría hacia el final de esta línea. Caudal 1 sería hasta acá. Bien, entonces, perdón, antes de esto, ya hemos colocado los caudales adyacentes al final de la línea o hacia donde iba la flecha. Luego calculamos cuáles son los caudales que va a pasar por la línea. ¿Sí? Hay caudales que, por ejemplo, este caudal 9, que está aquí no había consumo. Entonces no hay línea que venga hacia acá. Entonces no había consumo, no significa de que usted va a colocar un caudal 0. Aquí el caudal tiene que ver cuánto es el caudal que va a calcular. Entonces, como nosotros tenemos estos caudales, todo lo que hizo la persona que estaba diseñando esto, agarró el caudal 9 y lo hizo pasar por aquí, y por acá hizo pasar el caudal 8 y 7. Cada línea de tubería debe pasar al menos el caudal adyacente. Eso ténganlo como un principio. Cada línea debe pasar al menos, es decir, ahora que se distribuyen estos caudales, si uno comienza a revisar estos apuntes, ustedes van a ver que el caudal pasado por cada una de estas líneas es al menos el valor que requería en el diseño. Si eso no es así, lo que va a ocurrir es que usted va a tener una línea de tubería diseñada para un tamaño menor de la que usted cree. Entonces,
el sistema de PANET, casi toda la mayoría de los sistemas, igual lo que ustedes utilizaron con resolución de ecuaciones simultáneas, si lo que dieron con el profesor Salvador, los métodos de Newton-Raphson, y todo eso necesita un valor allí, y necesitamos un caudal y necesitamos un diámetro. O sea, el sistema no me va a dar el diámetro del caudal porque sí, sino que usted necesita, usted lo que está haciendo es una estimación de su caudal y luego una estimación con ese caudal, igualito como hicimos nosotros en el punto anterior, con la velocidad, calculamos un diámetro y establecemos ese diámetro. Colocamos el diámetro y el caudal de cada uno de las líneas que tengamos aquí. De aquí viene entonces, ya tenemos un caudal, y con este caudal vamos a calcular el diámetro en este tubo. Con este caudal, que es la suma de todos estos caudales, tenemos el diámetro de este tubo, y así por continuidad tenemos toda la distribución de la red. Aquí tenemos Q9, que es el caudal este. Aquí en este sale Q9, Q8, Q7. Entonces, como por esta línea viene Q8 y Q7, entonces Q8 y Q7 vienen por esta línea. Entonces, el Q9 iba por esta línea. Entonces, por acá iba Q5 y 6. Aquí el sistema principal o la línea principal estuvo dada por esta tubería, en la cual en esta no había caudal de adyacente, pero aquí tenemos ahora el caudal 9, que es el caudal de la industria. A veces el caudal por los sitios, los nodos que no tenemos, porque supongamos que tenemos que darle agua a un lugar o cerrar el sistema o el circuito. Pasa a veces que tenemos que cerrar el circuito y no tenemos nadie, ni una persona conectada allí. Entonces no significa de que la vamos a colocar con una tubería ahí con caudal cero. No, tenemos que darle un valor, un valor de caudal. Bueno, llegamos al método de cálculo. Ya con los flujos establecidos, las velocidades de diseño, se calculan los diámetros comerciales. Se calculan los diámetros, se busca el diámetro comercial más cercano y se inicia el proceso para encontrar los caudales finales. De allí ya calculamos los caudales finales y calculamos las presiones que hay en cada uno de los nodos. Si hemos hecho bien nuestra distribución y hemos calculado unos buenos diámetros, entonces probablemente en una o dos iteraciones le resulta el problema. Es que ya hay métodos como mencioné, PANET 2.012, que es el español, 2.2, que está en inglés, gradiente hidráulico, que son unos sistemas sencillos para calcular, el método de Hardy-Cross también para poder determinar estos caudales y estas presiones. En el método de PANET vamos a tratar de verlo más adelante. Ya con esto ustedes tienen esas presiones, ¿sí? Establecidos los valores de caudales, como ya les mencioné, y las pérdidas de cada uno, se calculan entonces las presiones. Las presiones es el paso que sigue, que ustedes tienen que calcular las presiones y verificar que en cada uno de los puntos de los nodos cumplamos con la presión mínima. Ya la presión mínima lo establecimos hace un ratito y eso va dependiendo de la red. Concluido el balance hidráulico, se procede a ubicar los hidrantes, las válvulas y los demás accesorios. Sí, el hidrante tipo tráfico se instala con una válvula de compuerta y se coloca en un radio de 150 metros. Es decir, que nuestro sistema, una vez se dice que no contemplamos caudal de incendio, pero usted tiene que dejar una salida para un hidrante. Cuando usted no contempla caudal de incendio, es que usted diseña para el caudal de hora máxima. Entonces, cuando usted diseña para el caudal de hora máxima, entonces usted distribuye sus caudales para eso. Si usted no establece caudal de incendio, usted establece el caudal de incendio, entonces calcula el caudal de incendio más 1.5 Q y luego ese caudal de incendio lo coloca en el lugar más alejado. Acuérdense que el diseño hidráulico, y ahora después que usted termina todo eso, tiene que ubicar entonces los hidrantes. Lo que hace es que coloca un hidrante y hace como si fuera un círculo de 150 metros de radio. Luego coloca el otro hidrante
con un radio también de 150 metros, y lo que hace es que no se topen uno con el otro, ¿no? Supongamos que usted ahí tiene un hidrante, usted hace un círculo allí en la cual esto va a medir 150 metros, y luego coloca el otro hidrante y que debería estar menos, bueno, esto debería ser lo más que yo tenga, eso tiene que ser tangente aquí, si no, él pudiera pasar también, pero muy poco, no tanto, porque si no, los hidrantes son muy caros, y aquí tendríamos 150 metros de radio. O sea que entre un hidrante y el otro, lo, lo máximo que deberían haber son 300 metros. ¿Sí? Puede haber un poco menos, pero eso probablemente por la configuración que tengan las calles, ¿eh? El tanque, esa curva que está allí, es una curva que esa es la de registro de prueba, ¿eh? La prueba de presión. Esa prueba de presión, cuando usted va a diseñar un sistema nuevo, es decir, nuevo o viejo, como quiera, usted tiene que verificar esa prueba de presión. Entonces, cuando con el gráfico de presión indique que se requiere un almacenamiento en la red de distribución, entonces debemos diseñar un tanque con una capacidad de al menos un tercio del consumo promedio diario. Eso es prácticamente para compensar lo que es las fluctuaciones horarias. Así que eso es por lo menos. El tanque va a ser un poco más grande cuando usted entonces le añade los otros dos volúmenes, que son el volumen de reserva contra incendio, dependiendo del incendio que vamos a tener nosotros allí, o que lo que se pueda tener, o cómo es el área. Si están casitas muy pequeñitas, muy cerquititas, entonces probablemente tengamos un caudal de incendio, a diferencia de casas que están muy dispersas. Entonces, ya nosotros, esta gráfica nos dice a nosotros, o podemos revisar nosotros, cómo fue el consumo, cómo se distribuyó la presión a medida que iba pasando el tiempo. Esto se coloca muy próximo a un hidrante, o sea, se coloca un hidrante que esté cerca de la comunidad o en un punto que esté en la comunidad, normalmente el hidrante, porque ahí se puede ver. Entonces, es lo que me está midiendo a mí, es la presión con que se está utilizando el agua. Ya, él va midiendo, aquí tenemos las horas, aquí tenemos las 24 horas, y él me va diciendo que en esta hora comenzó el consumo, por lo tanto, entonces se disminuyó la presión. En realidad, la gráfica de esto es que aquí se disminuyó la presión. ¿Por qué se disminuyó la presión? Porque hay personas que comenzaron a consumir. Luego se mantuvo por un tiempo y luego volvió de nuevo y se mantuvo en este valor hasta que llegó a este momento y volvió a bajar. Probablemente hay algo aquí, pero ¿qué significa? Que bajó y se mantuvo en estos valores. Así que tenemos que tener cuidado que la presión de este caso es la que tenemos que suplir nosotros o mantener dentro del sistema. Si tenemos una presión, si tenemos un sistema de presión por aquí, significa que nosotros no vamos a llegar o alcanzar, no vamos a poder suplir a esta zona. Es que si supongamos que la presión en la entrada es 50 libras por pulgada cuadrada, la presión mínima es 40, así que estamos bien. Calculamos con 50 todo el sistema. Si el sistema entonces en algún punto no nos cumple, entonces necesitamos colocar un tanque de almacenaje para poder suplir esa pérdida de energía, esa presión, para que entonces tengamos presión en toda la red. O sea que quizás allí llegue el agua y nos llega a suplir el agua al sistema, y luego después tenemos que ver cómo se distribuye al resto. Entonces, por eso que tenemos que hacer la verificación en todos los nodos. Todos los nodos deben de cumplir con la presión mínima. Los accesorios que se ubican aquí, válvulas de compuerta en tubería de 3 pulgadas a 12 pulgadas de diámetro. Esas válvulas son las que se utilizan
o se colocan para poder regular el flujo, ¿no? Este es de un proyecto que nosotros estábamos y aquí tenemos estas válvulas y aquí tenemos para abrir o cerrar. En el caso de la válvula de compuerta es para mantener abierta o mantener cerrada la línea. Y en este caso se utiliza cuando nosotros tenemos varias tuberías o varias uniones que se llegan a eso y necesitamos cerrar una parte de ellas. Todas estas válvulas deben contar con un cono, aro, tapa para tránsito pesado y una cuña de hormigón. O sea que ellas van soportadas sobre cuñas de hormigón. Aquí viene la línea de tubería y también tienen una cubierta, ¿sí? Como un cono en la cual evita que la tierra se le llene a esto, ¿ah? Nosotros necesitamos tener estos elementos. Nosotros necesitamos tener estos elementos cubiertos y que la tierra que está alrededor de esta no nos llene estas válvulas. O sea, hay cajas de válvulas para que cuando nosotros queramos utilizarla o cerrar la válvula, nada más que hacemos o activamos este mecanismo. Estas son las conexiones domiciliarias. Bueno, antes de seguir con estas conexiones domiciliarias, las válvulas se colocan en las intersecciones, cruz o T. Y cuando nosotros tengamos en una cruz, ya ustedes saben cómo es una cruz, entonces nosotros podemos colocar máximo 3. O sea, si tenemos una cruz como en este caso, colocamos una válvula aquí, acá, máximo 3 válvulas. ¿Sí? Y se tendrá un mínimo de 2 válvulas, pero máximo de 3. Si tenemos esas válvulas, lo que hacen es que cierran o inhabilitan un sector de la línea de tubería. Si en una T, si tenemos una T, porque tenemos una tubería que va aquí y otra que se distribuye acá, entonces en este caso, primero que todo, el dibujo del accesorio de T es así como yo estoy haciéndolo allí, y el dibujo del accesorio de una válvula es como es, así como parece una cruz. Y estas válvulas que están aquí, llevan su cono y toda su información. Entonces, si esta válvula, nosotros tenemos, si esta tubería es de 4 pulgadas, entonces la válvula va a ser de 4 pulgadas y la T que nosotros estamos colocando aquí va a ser de 4 por 4, que es la línea que nosotros tenemos por la otra que nosotros tengamos acá. Si supongamos que nosotros tenemos aquí una tubería de 6 pulgadas, entonces lo que vamos a tener una T de 4 por 4. Si se encuentra una tubería de 6 pulgadas, o sea, una T de 4 por 4 por 6, correcto. Si no, tenemos que entonces agregar un accesorio allí y colocar una T de 4 por 4 por 4 y una reducción aquí de 6 a 4. O sea, una reducción, un elemento que reduzca la tubería de 6 pulgadas a 4 pulgadas. Así que uno dice, bueno, aquí en este lugar hay este accesorio, una T. Aquí tenemos una válvula de 4 pulgadas. Aquí tenemos nuestra T de 4 por 4 por 4. Como que no hay de esta T. A veces no hay de la T como ustedes creen. Entonces, eso tiene que ser al averiguar la parte comercial. Entonces, y acá tenemos conectado a esta tubería de 6 pulgadas una reducción a 4 pulgadas para poder que esta tubería se pueda conectar con esta T. De lo contrario, no se puede hacer. Bien. Las conexiones domiciliarias. Cada una de esas casas que usted ha marcado o tiene dentro de su proyecto o la parte comercial, ¿sí? Estas casitas que usted tiene allí o la área comercial, usted tiene ahora mismo una línea de agua
que acaba de diseñar. Vamos a suponer que es la de 4 pulgadas. Entonces usted tiene que colocar una conexión domiciliaria para poder que el agua le llegue a esas personas. Porque hasta ahora usted nada más ha diseñado esta línea de tubería. Entonces, aquí te tiene que colocar un accesorio que se conoce como conexión domiciliaria. La conexión domiciliaria se hace con una tubería de 3/4 y la sencilla con media, de acuerdo al detalle típico del IDAN. Este es un detalle típico del IDAN con un medidor. Entonces, hay detalles hay otros detalles que están dentro del manual que yo les he agrupado o les he agregado allí en la plataforma. Entonces, se colocan las tuberías. Hay conexiones dobles. Conexiones dobles es que de una tubería con una especie de que se conocen como collarín se conecta a esa tubería y luego de allí sale entonces un tubo que va hacia los medidores. Que estas conexiones domiciliarias es para conectar nuestros medidores. Tenemos válvulas, como en este caso, válvulas de purga, en los lugares bajos, en donde tengamos una topografía baja, tal y como mencionamos, válvulas de purga. Los hidrantes. Todos los hidrantes son de tipo tráfico. Entonces se instalarán con una válvula de compuerta. Este hidrante, aquí tenemos el hidrante, el agua, esto se conecta de la tubería que viene pasando acá, se conecta entonces con una T hacia este sistema y este sistema llega aquí arriba, es el que nosotros vemos normalmente en la parte superior. Pero esto está hasta donde llegue la tubería. La tubería llega por aquí, bueno, aquí llega la tubería. Entonces, esto no es muy profundo, un metro y algo, tiene esto normalmente. Entonces, se instala con una válvula de compuerta, el diámetro mínimo de entrada de 4 pulgadas y en áreas rurales de 3,5. La servidumbre mínima de 3 metros cuando se utiliza un solo sistema y de 5 metros cuando se habla de ambos sistemas. Sin embargo, nuestros hidrantes van ustedes los han visto, ¿dónde están? En la acera. Ahí están los hidrantes colocados. El camión de bomberos se conecta a esta salida y se abre este sistema se abre con una compuerta o un sistema, un mecanismo que está en la parte superior del mismo hidrante. Este es una figura de un hidrante. Para el IDAN, nosotros necesitamos en los diseños incluir una memoria de los esquemas hidráulicos iniciales y finales, donde estén incorporados todos los circuitos con su correspondiente flujo, elevaciones y longitudes. Es decir, hacia dónde va el agua, qué tamaño tiene la tubería, cuál es el diámetro de la tubería. Esos son parte de la memoria técnica que se tiene. Esto lo he tomado del reglamento del manual sobre diseño de acueducto y acatamiento sanitario del IDAN. Así que tenemos que tener una memoria con los cálculos realizados. En los cálculos debe incluirse en qué punto se tomó la gráfica de presión. Por ejemplo, si tenemos la gráfica de presión, que es obligatorio para poder saber las presiones que nosotros tenemos. Si no, bueno, tenemos que establecer que tenemos un tanque. Los diseños contarán de un plano del sistema y detalles completos en los elementos que la componen. A dónde van ubicados las válvulas, dónde van ubicados los hidrantes. Es decir, cuando se complete el uso de la fuente, es decir, que nosotros tenemos un agua superficial, una agua de pozo, entonces tenemos que estudiar, hacer un análisis de la fuente subterránea. Y el estudio de impacto ambiental, que es parte de lo que se hace para estos tipos de proyectos. Vamos a ver un poco allí para los que no han utilizado el software, el EPANET, y podamos seguir entonces este ejemplo y ya puedan seguirlo
ustedes, los que ya hicieron o lo han hecho, van a seguir entonces cómo calcular, cómo hacer un análisis de la red de agua. Ya nosotros tenemos hasta ahora el, el, el plano, y cada uno o gran parte de ustedes me han enviado la información para que yo les diga dónde está el proyecto. En algunos les he mencionado que tienen que pensar en un desarrollo futuro, vean desarrollos que están muy cercanos y coloquen proyectos como eso. En algunas áreas ustedes utilicen allí 600 o 1000 metros cuadrados de lotes para las personas, entonces allí establezcan esto, o pueden ustedes establecer con un área comercial. Ustedes son libres ahora mismo de hacerlo. Cuando tengamos eso, entonces ya tienen ahora el dibujo o el esquemático de cómo van a ser las redes o cómo van a ser las líneas de agua. Entonces usted dibuja eso, cada uno de ellos por la parte central de la calle que tiene usted, y de allí entonces puede determinar cómo va a ir los flujos que ustedes tengan. Es decir, ha calculado los caudales adyacentes, han determinado hacia dónde va el flujo, han llevado esos caudales adyacentes hacia el nodo, luego han hecho un cálculo de la distribución de los caudales, una distribución preliminar. Esa distribución preliminar es para poder calcular el diámetro de la tubería utilizando la ecuación de Q igual a V por A. Luego entonces y traten de estimar una velocidad promedio ni muy baja, no se vayan a 0.6, ni muy alta que es 3, así que ustedes cojan un valor muy central ahí. Ese 2, ese 1,5, ese depende de cada uno de ustedes. Luego que hacen eso lo pueden hacer en una hoja electrónica. Luego que ustedes tienen eso, luego entonces vamos a hacer la distribución. Ya ustedes tienen eso. Entonces el EPANET, ahí está el EPANET 2.0, 12, que es el que ustedes tienen. Como voy a hacer un ejemplo, o sea, explicar un ejemplo hecho. Sin embargo, voy a comenzar a darle algunos datos adicionales para el por qué ustedes utilicen ciertas cosas dentro de este programa. Por ejemplo, yo les dije, agarren la imagen y georreferencienla. ¿Por qué la georreferencian? Para que tengan coordenadas y distancias reales. Cuando tengamos esa distancia real y usted la carga al EPANET, entonces usted no coloca las dimensiones tal y que ella se las dé, sino que usted le dice, no, calcúlame las dimensiones con los 2 puntos que yo te estoy dando. Cuando usted dan esos 2 puntos, si la distancia es 15.28, bueno, ella le va a dar 15.28. Si usted no hace eso, entonces, y la distancia es tan mal, que le va a dar distancias malas. Si usted no georreferencia el sistema, entonces, usted lo que va a ocurrir es que usted va a usar las dimensiones que tenga allí, va a tener que después sacar cada una de las dimensiones de los nodos, de las líneas de tubería. Así que, supongamos, tiene que irse al plano, ver cuál es la distancia. Acá la distancia está muy pequeñito para hacerlo, pero yo creo que sí lo pueden hacer, pero les sale más dificultoso hacerlo en eso. Así que yo les recomiendo es que georreferencien esa imagen y la traen después, la cargan en el panel, y al cargarla en el panel, luego cuando colocan los nodos, eso le va y le dicen que usted va a utilizar las dimensiones que ella le coloca allí. Usted puede, y esto va a ser siempre para todos los programas que usted utilice. Usted coloca en esos 2 puntos, usted lo mide acá en la escala que usted tiene y dice 10.14, y entonces usted mide acá, usted coloca y pide la propiedad de esa longitud y le dice 10.20, 12 o 11, a usted dice estamos bien. Ya si el sistema le dice 1000, entonces he hecho mal algo. Vamos a hacerlo de nuevo y vamos a hacer las cosas bien, porque tienen que hacerlo bien, porque si no, las dimensiones me van a salir malas, las presiones, todo le va a salir mal, porque usted tiene una longitud que tiene 10 metros y le colocan 1000 metros. Así que va a tener información errada.
Estos sistemas son de esos que le llaman, mucha gente habla en inglés y dicen GIO, garbage in, garbage out. Si usted le mete basura, lo que va a obtener el resultado es basura. Así que, y puede que el programa corrió para sus dimensiones y sus longitudes y sus presiones y todas esas cosas, pero no sirve porque la presión está mal, todas las cosas están mal. Así que usted comience con un buen paso cada uno de los ubicar estos modelos. Por ejemplo, el sistema tiene un entorno gráfico que ustedes lo ven aquí y que vamos a tener barras de herramienta, esquema de red, visor, barras de estado y todo lo que tenemos dentro del programa del EPANET para colocar entonces la información. Aquí, si usted inserta una imagen del background, entonces usted tiene que también decirle ciertos aspectos de configuración en la cual le diga que usted lo que va a colocar allí son dimensiones que usted la va a dejar de allí. En este ejemplo no está eso. Bien, las barras de menú va a encontrar la mayoría de la información que ustedes necesitan. Todo está aquí. ¿Sí? En este caso, para hacer un nuevo trabajo, ahí hay de todo, para guardar, para imprimir, para eliminar, todo lo tenemos aquí. Tenemos esta barra de menú, aquí, que está en la parte superior del programa. Entonces, en esa barra nosotros podemos, aquí a archivo, nuevo, abrir, guardar, importar, exportar, que era lo que estábamos hace un rato, ¿no? Aquí teníamos nuevo, archivo, guardar, ¿sí? Tenemos también, que tanto escrito aquí como en forma de iconos aquí. Entonces, importar, exportar, configurar la página, preferencias. La barra de herramientas, las barras de herramientas son conjuntos de opciones aquí, ¿no? Tenemos este grupo que está aquí, opciones propias del archivo y edición, lo que yo mencioné. Tenemos aquí nuevo, guardar, imprimir. Esta parte que está aquí son las opciones de simulación y resultados. Aquí cuando comenzamos a correr el programa, aquí las gráficas, las tablas. En este lugar, las opciones de selección y creación de elementos. Esta flechita es para seleccionar y el resto para hacer, por ejemplo, colocar los nodos, colocar un embalse, colocar un tanque. La diferencia entre un tanque y un embalse es que el embalse es como la entrada del agua en el sistema. Entonces usted coloca eso allí y eso tiene una cantidad infinita de agua. Mientras el tanque no, el tanque necesitamos entonces saber qué diámetro, qué altura, si el agua se va llenando el tanque, si va vaciando el tanque. Entonces debemos dar más información entonces que es para otra utilización. Bien, aquí están las válvulas, las bombas, escribir algo, tenemos nosotros allí. Así que como ya, igual que hicimos con estos elementos, las barras también, podemos nosotros verla desde el menú inicial. Ponemos con la opción de la barra de herramientas, son equivalentes a la que se puede encontrar en la barra del menú y que se muestra, ¿no? Por ejemplo, ponemos ver y aquí tenemos toda la información. Inclusive, si uno aproxima el cursor cerquita de eso, ya te dice para qué sirve. Este es el esquema. Aquí vamos a hacer nosotros el esquema de red y es donde yo le digo que usted pueden hacer un recorte nuevamente de la figura de la cual ustedes van a establecer y allí entonces colocan en el programa y que luego comenzamos a dibujar. Bueno, por ahora tenemos que son el visor, es lo que ustedes ven hacia un lado. El visor es una herramienta que le muestra la información del sistema. Por ejemplo, si yo quiero las conexiones, quiero buscar las conexiones, entonces busco las conexiones. Las conexiones son los nodos. Aquí yo quiero ver, tengo datos de presión o datos
en las líneas, los caudales, etcétera. O sea, este es el visor de datos, aquí tenemos el visor de esquema. En la barra de estado, que está la que está abajito, en esa barra de estado, entonces podemos tener la información, estado de la longitud automática, aquí la automática porque en donde colocó con la escala que nosotros teníamos y las coordenadas que nosotros teníamos, si nosotros tenemos el sistema o el esquema de la foto georreferenciada, entonces les debe dar inclusive hasta las coordenadas de donde está ubicado ese mapa ahora mismo. Aquí ustedes tienen ya esa información allí. Lo que tienen que ver es cómo cargarla entonces en el panel. Ese en BMP o WMF, o sea, ahí le dicen en qué tipo de archivo usted la puede tener, y en el Global Mapper inclusive usted la puede exportar a ese tipo de archivo que está pidiéndole el panel. Aquí está la unidad de caudal, el estado de la simulación abierta. Aquí tenemos el nivel de zoom y aquí tenemos las coordenadas del punto donde está el mouse en ese momento. Hay un editor de propiedades. Entonces, el editor de propiedades, uno le da doble clic al elemento y le sale la propiedad que usted tiene. Esta propiedad, la conexión N4, que es el punto este que está ahora mismo marcado, tiene una coordenada de 1758, una coordenada Y de 5250, tiene una cota de 36 metros, tiene una demanda de .231, es decir, que le colocaron el caudal concentrado hacia el nodo, .231, patrón de demanda. Bueno, esto es si tenemos que queremos ver la variabilidad en el flujo. Ahora ustedes van a hacer con el flujo constante, 24 horas constante. No le introduzcan variabilidad de los caudales. Háganlo sencillo. Bien, este es el editor de propiedades. Yo se lo voy a dejar allí. Vamos a irnos más adelante. Aquí es lo que le estoy mencionando. Este es un ejemplo, ya un ejemplo hecho, en la cual se introducen los valores, que es lo que ustedes van a hacer, con la única variante de que ustedes pueden colocar en la parte de atrás, en el suyo, ustedes pueden colocar en la parte de atrás de ustedes un mapa, el plano. Vamos a seguir. Un momentito, aquí, para que tengamos la atención allá. Vamos a introducir los valores por defecto. Los valores por defecto pueden ser que usted le ha dado varios diámetros, 4 pulgadas. 4 pulgadas son que 200 milímetros. ¿Okay? Claro. Tenemos los diámetros en milímetros. Supongamos que tenemos 200 milímetros y 8 de esos de 10 tubos son de 200 milímetros. Uno es 600, qué sé yo. Entonces, nosotros podemos colocar los valores por defecto al sistema. Así que, por ejemplo, cuando decimos valores por defecto, cuando usted está estableciendo las tuberías, entonces él le va a dar a todas esas tuberías como valor 200. Vamos aquí. Aquí dice, vamos a abrir el valores por defecto, buscamos eso y vamos a ver los identificadores. Los identificadores son los nodos, los depósitos, las tuberías. Usted escribe algo breve allí, ¿sí? En ese identificador. Usted coloca la conexión, vamos a suponer N. Ahí significa que me va a salir N1, N2, N3, N4. Para que no tengamos muchos valores como nodo, conexión. Imagínense, tiene como 6 letras. Cuando usted pone eso ahí y coloca en un sistema como que usted tiene, que hay tuberías que están muy cerca una de la otra, entonces le va a salir todo eso apañadito. Entonces pongámoslo un valor, una letra corta, ¿no? N en este caso para las conexiones, MB para embalse, depósito o tanque, como quieran, la tubería, si tienen bomba B, válvula V y así sucesivamente, ¿no?
Esto lo hacemos al inicio, porque ya después es un poco difícil, no se va a actualizar. Mejor es hacerlo todo al inicio, colocar estos valores, esto a los inicios, y ya después ya sabemos que todo nos lo va a colocar. Cada vez que vamos a colocar un nodo, ya le va a colocar, y él, apenas usted coloca un clic en el valor, en el nodo, como vamos a explicar, entonces él coloca la letra N1. Bueno, esto es el incremento. Aquí el incremento es porque usted lo va a colocar de uno en uno. Entonces trate de ser ordenado. Comienza desde la entrada hacia la salida o de la salida hacia la entrada, pero trate de hacerlo ordenado. No lo haga a lo loco de que colocar un punto aquí, otro punto por allá, un punto 3 por acá, otro punto 5 por acá, el punto 4 acá, el 8 acá, y así, ¿no? Trate de hacerlo ordenado porque si no usted no va a poder revisar bien esa información. Entonces, las propiedades. Aquí es donde usted coloca estas propiedades. Si supongamos que su diámetro es 200 milímetros, entonces usted corta los nodos. Vamos a pensar que todo eso está plano, 100, o que tiene alguna elevación como 100, 100.1, 100, 100.4, 100, no, qué sé yo. Entonces usted coloca aquí 100 y él le va a poner 100 a todo el mundo. Entonces, que lo que usted va a después es a corregir esos valores cuando tenga los valores correctos. Diámetro del depósito, esos son los diámetros que usted quiere, nivel máximo, longitud de la tubería. Si la longitud es automática, entonces esto debe estar encendido. Si la longitud automática está apagado, significa que él le va a colocar este valor que está allí. Si lo va a poner siempre, no importa qué tan largo usted coloca la tubería, se lo va a poner del valor que usted le tenga allí. Es que el valor le va a decir 100 y usted va a tener que ir a medirlo. Entonces, mejor le coloque automático y luego entonces que eso va a estar basado por el dibujo. Y el dibujo tiene que estar referenciado. Por eso que es importante esto. Estos pasos son importantes porque después la longitud la va a sacar de allí y si usted saca mal la longitud, ya todos los demás tienen que volver a hacer. Entonces, el otro punto, opciones hidráulicas. Aquí usted coloca, aquí va a colocar entonces las unidades de caudal. Por ejemplo, trabajamos en litros por segundo. Ecuación de Darcy-Weisbach o Hazen-Williams. Si es Hazen-Williams, entonces vamos a colocar aquí, buscamos HW, o sea, Hazen-Williams. Y luego entonces colocamos, bueno, espacio específico del agua, todo igualito. Ya esto no tenemos que cambiarlo. Entonces, el caudal está en litros por segundo, así que usted tiene que transformar el caudal que usted le dio. Si usted utilizó galones por minuto o utilizó litros por segundo, litros por día o qué sé yo, entonces usted transforma eso a litros por segundo porque esos son los caudales que usted va a meter allí. Los diámetros van a estar en milímetros y las longitudes en metros. Aquí la pérdida, aquí Darcy-Weisbach. Ese para este ejemplo, pero ustedes utilicen hacen William. Aquí tenemos en el EPANET, donde dice map, de la parte que ustedes tenían allí, de la barra de herramientas esta, que comenzaba con esta flechita. Nosotros vamos a buscar entonces, este círculo va a servir para añadir los nodos en donde vamos a colocar los caudales. Añadir el embalse, que es la entrada de agua, y para añadir las tuberías. Primero añadimos el embalse, luego vamos añadiendo los nodos y luego vamos añadiendo, uniendo cada uno de los nodos con estas tuberías. Igual, hágalo en una forma ordenada. Por ejemplo, comenzamos con el embalse, buscamos este valor, hacemos clic y él va a salir aquí. Como dice EMB1 es porque nosotros le dijimos que el identificador que comience con EMB. Si ustedes le quieren colocar TAC o TAK, bueno, TAK o TK estanque, todo lo colocan. Les recomiendo que todos coloquen EMB. Ya, listo. Ya después en el futuro, ustedes, en la práctica profesional de ustedes colocan como ustedes quieren.
Así que vamos allí, introducimos el símbolo del embalse y se le dibuja en el esquema de la red. Luego se coloca se toca este valor, este símbolo, y se vamos colocando, y como le dije, en orden, N1, N2, N3, N4, N5, N6 y N7. Así que nosotros estamos tratando de dibujar esta red, así que vamos colocando los embalses, los nodos, ¿sí? En donde vamos a añadir los caudales después. Aquí colocamos clic, o sea, tocamos este clic, vamos aquí, 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 acá, acá, y es donde yo les menciono, les recomiendo que en su trabajo no coloquen un valor aquí, después colocan después se nos olvidó y colocan traten de hacerlo primero manual. ¿Sí? Ah, mira, aquí vamos a colocar y luego después lo hacen allí. Bien. Parece que esto está hecho, está debajo de una imagen. Y esa imagen, entonces, si está georreferenciada, le está dando de una vez las coordenadas que tiene cada uno de esos nodos. Unimos con este último que está aquí, este que está aquí. Comenzamos con este, después colocamos esto en cada intersección. Luego con este vamos uniendo cada uno. O sea que mismo orden. Están, después de aquí, acá, después de aquí, aquí, después de aquí, acá, después acá, después fue después unió después unió después unió este. Igual, traten de mantener un orden, y no de que voy a hacer con después después con este. No, traten de hacer el orden. Sí. Así quedaría el esquema una vez ya lo tengamos hecho. ¿Sí? Cuando ustedes ya lo tienen hecho, ya tienen allí, tienen el esquema. Inclusive al final ustedes pudieran dejar la imagen o quitarla, como sea, creo que ustedes la pueden hasta apagar. Voy a buscar para ver. No, no tengo aquí. Bien. Entonces, para seleccionar elementos ahora, acuérdense que te estaban tocando con este clic. Ahora, en esta flecha, porque ahora mismo tiene el último que ustedes utilizaron. O sea, usted ha marcado, cuando ustedes marcan la última que fue la tubería, marcó de aquí a acá, ese está marcado. Si usted quiere tocar esto, lo que va a pasar es que se le va a marcar como si estuvieran haciendo una tubería. Entonces, para poder marcar ya sea el nodo o la longitud, tiene que volver de nuevo a la flechita esta, tocar la flechita, tocar eso y luego le da clic al elemento que usted quiere hacer modificaciones. En este caso, si vamos a hacer modificaciones para este ejemplo, yo le iba a colocar otros valores ahí, pero como hay resultados más adelante, entonces le dejé este mismo ejemplo para que usted lo haga. Comience el embalse, después luego a la longitud del primero y todo eso. Y luego tendríamos aquí cada cota, son las elevaciones que usted ha sacado con el modelo de elevación digital. Usted ha sacado unas elevaciones, entonces cada cota de esta usted la obtiene de allí y usted tiene cada nodo. Y el embalse o es el lugar en donde va a salir el agua, que va a ser en la entrada o en el tanque de almacenamiento que usted tiene. Si el tanque de almacenamiento suyo está aquí y se va a conectar a esto, tendría que colocarlo aquí y conectarse allá. Ya sería de acuerdo a la complejidad que usted tiene. Entonces, tenemos las cotas de cada uno de los nodos, inclusive la de donde está el embalse, donde está el tanque. Esa es la cota del nivel del tanque. Entonces, tenemos la demanda. Tenemos aquí la demanda en cada uno de estos nodos. Recuerden que ustedes hicieron la distribución y esa distribución le calculó ustedes calcularon unos diámetros con esa distribución. Luego entonces colocamos la longitud y el diámetro. Si ustedes ven aquí,
Esta longitud es 350, diámetro 250 milímetros. Aquí todas las longitudes de los diámetros de estos son iguales. Así que si nosotros lo hubiéramos colocado como preferencia al comienzo, que la longitud tiene 300 metros y los diámetros 200 milímetros, él me va a colocar todo igual. Bueno, en el caso de ustedes, no le va a colocar estos valores igual en el caso del trabajo que tienen que hacer, sino que le va a dar las longitudes que tienen la distancia de los nodos allí, ¿no? Allí tenemos las longitudes. Entonces, tenemos las opciones. Aquí dice las opciones. Nosotros podemos entonces cambiar o añadir, arreglar el nudo, ponerlo de un círculo más grande. Acuérdense que ustedes lo comenzaron y lo que tienen es esto, así, círculos negros de ese color, así. Y ustedes pueden cambiarlo después, ponerlo más grande al nodo, proporcionar al valor, mostrar valores, mostrar conexiones. Cuando dan opciones que ya ustedes van a colocar sus nodos, la longitud de las tuberías y todo lo que usted tiene allí. Las opciones del plano, que poner la línea, si ponerla más gruesa, ponerla más delgada, proporcionar al valor. Esta es la línea de tubería, los rótulos, etiquetas, símbolos, flechas del caudal, etc. Aquí los rótulos permiten mostrar los rótulos en el fondo, es decir, ¿qué tenemos nosotros allí? Etiqueta, símbolo. Los rótulos se crean, usted con esta letra T aquí, usted puede colocar allí, bueno, esta zona comercial, esta es la zona baja, así que ustedes pueden colocar dependiendo de lo que ustedes quieran. Aquí está la escuela, y este rótulo nada más es para identificar qué zona o qué área usted está estableciendo allí. La acción de etiqueta, esta etiqueta muestra oculta la etiqueta de identificación de los elementos que forman en que queremos que se muestren, qué queremos nosotros que se muestren. ¿Sí? Aquí teníamos los nodos, las líneas, los rótulos, la etiqueta. Queremos que muestren los valores de identificadores de los nodos. Si le damos clic aquí, no se va a mostrar, no va a tener la N1 ni N2, va a estar pelón. Entonces, mejor es dejárselo. Si quiero los valores de los nudos, quiero el caudal, si yo quiero revisar si ya he colocado todos los caudales, le doy clic allí y me va a salir el caudal que está en el nudo. Porque eso se utiliza una vez ya nosotros hemos corrido todo el programa o el modelo y luego entonces no nos da. Decimos, chuleta, ¿qué pasa aquí? Bueno, y es que el caudal de entrada tiene que ser igual, ustedes tienen que igual cumplir con continuidad. El caudal de entrada debe ser igual a la suma de todos los caudales que se han distribuido en todo el sistema o la suma de todos los nodos. Entonces, si me faltan valores en la entrada, porque el valor de entrada usted no lo coloca, entonces, porque lo hace por continuidad, como estoy mencionando, entonces significa, es una forma de verificar. Entonces, bueno, ¿cuánto es el caudal de esta línea? Esta línea debería dar 15, me da 14. Me falta 1 metro cúbico o 1 litro por segundo. Entonces tengo que buscar en dónde fue que no lo ubiqué. Así que esto les va a servir para ustedes poner bien ese valor. Mostrar los valores de la línea me va a servir también para saber las longitudes. Para ver si no es que me puse 100 en una longitud y la longitud no es 100. Por algo está equivocado. Podemos hacer esto. Ya ustedes pueden ir practicando con eso. Los símbolos, el plano, la flecha. Si la flecha la quiero del caudal, la quiero, no quiero flecha, quiero una flecha abierta, una rellena, decorativa. La opción del fondo del plano, la quiero en gris, blanco, en negro. Eso es nada más la pantalla que está ahí. Normalmente uno utiliza blanco o utiliza realmente la parte de atrás de la imagen. Cuando tenemos todo esto listo, entonces corremos el modelo. Para correr el modelo es esta flecha que parece un rayo. Entonces, cuando tocamos, cliqueamos allí, nos da de una vez los resultados, casi simultáneos, no tenemos mucho tiempo. Entonces,
de ahí nos va a dar, si todo está correcto, nos dice la simulación se produjo con éxito. Si no está correcto, dice el panel ha encontrado algún problema en la realización y revise el estado, el informe de estado. Entonces hay un informe en el cual usted mira y dice hay una presión negativa o qué sé yo, no sé, o hay una asunción mala, usted asumió mal el caudal, el diámetro, qué sé yo. Pero normalmente usted, si lo hace bien, por eso que muchos estudiantes a veces se quejan de que los profesores no les enseñamos a usar el programa. Sabemos usar los programas, pero el problema está en que si nosotros nos quedamos con el programa y le decimos a usted cómo meter esos datos, meta esto aquí, meta esto allá, meta esto allá, se va al principio ese de garbage in, garbage out. Usted mete cosas que no sirven, va a salir cosas que no sirven. Entonces, usted primero hágalo manual, hágalo mano. No, claro, resolución quizás no. Ya cuando usted hace un pedacito o algo allí, continuidad o verifica, usted puede saber entonces que sus resultados van a ser correctos, van a ser adecuados. Entonces, si hay algún error, entonces podemos fácilmente verificar en dónde está el error. Entonces, seguimos. Aunque el panel le haya dicho que no está equivocado, no hay errores, nosotros, como le he mencionado, usted debe ser capaz de poder revisar esta información, de que la información, que el caso no es válida, tenemos que buscar el por qué, en dónde nos equivocamos. Entonces, hay muchas herramientas para poder saber qué pasó. Ustedes pueden hacer allí una curva de presión, o sea, como si fueran las curvas de nivel, es decir, curva de igual presión, isolínea. Entonces, esa curva, usted puede decidir, bueno, aquí me está dando un montón de puntos y me da 0. Que significa que hay un punto que no lo coloqué, por lo tanto, esa elevación me dio 0 y todas las demás elevaciones estaban correctas. Hay que verificar cada cosa, no hay que creer también de que ya todo está ahí, bien, dale, así mismo es, esos son los datos. Me dio presión, aquí la presión me dio -20. Perfecto, el profesor no se da ni cuenta de que ahí me dio -20. Y eso probablemente es lo primero que uno se da cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas y más cuando uno presenta unos resultados y verificar que todos esos resultados sean adecuados, sean buenos. O usted le dice que le da una presión de 300. Wow, 300, eso se reventó esa tubería hace rato y de dónde salió esa presión tan alta. Entonces, hay que revisar, tienen que ser consistentes en sus resultados. ¿Sí? Si usted encuentra algún error, vuelve y corre. Eso no se demora mucho tiempo de correr. Lo que toma tiempo es meter toda la información. Ya lo demás es casi simultáneo y automático. Y lo otro que les toma tiempo probablemente es analizar la información. Esta forma de analizar o las opciones que tiene el panel de analizar la información, puede utilizar el visor. Él le puede dar en forma de leyenda en donde tenemos las presiones de acuerdo a los colores. Esto también me puedo solicitar a la panel que me haga unas curvas y me dice, bueno, de acuerdo a esta elevación, cuál es la presión que hay acá, cuál es la presión en cada uno de los nodos. Aquí vemos que las presiones son más bajas, aquí las presiones son más altas. Bueno, aquí son más altas, perdón. Aquí están los caudales. Es decir, ¿qué tenemos nosotros ahí? Podemos tocar la línea y nos da los caudales. Podemos tocar el nodo y nos da el caudal de salida. Y este es el caudal distribuido aquí. Inclusive podemos poner que nos dé la flecha de dirección de los flujos y tenemos toda esa información. Aquí podemos obtener también gráfica de la longitud, perfil longitudinal de las presiones o las presiones en cada uno de los nodos. Aquí está la demanda, la altura, la presión y el caudal. Pero aquí tenemos una presión de 7.94 y como vimos hace un rato, la presión mínima que deberíamos tener es 10 y 14. Así que allí esta presión, si estamos hablando de un sistema urbano ni rural, no cumple. Aquí tenemos 12, 24, 13. Si tenemos 14 como presión máxima, mínima,
Entonces, en este nodo 4 tampoco cumple. Aquí no cumple, aquí no cumple, aquí sí cumple, cumple. Aquí en el embalse no hay porque el embalse tiene el nivel. Usted debe colocar ahí el nivel de nosotros vamos a colocar como la entrada. Ahí colocamos la presión de entrada. Y de aquí entonces, para allí lo demás, entonces tendremos que los diferentes puntos. Así que con esto nosotros podemos sacar los informes gráficos, los informes de las tablas, podemos ya tener esa información. Entonces, en el menú de informe podemos tener curva de evolución, perfiles. Bueno, la curva de evolución no la vamos a tener nosotros para el proyecto, ahora para este trabajo, porque aquí tendríamos que tener entonces también cómo va variando. Entonces, para comenzar, vamos a lo de aquí. Mapa de contorno. El mapa de contorno puede tener allí entonces dónde están las presiones. Puede tener también mapa de contorno de velocidades. Usted puede verificar las velocidades. Si no que usted colocó un diámetro con una velocidad y luego cuando fue a verificar la velocidad está más alta o dio por encima de la velocidad máxima. Entonces tiene que revisar también ese diámetro o las presiones. Entonces usted tiene que buscar. Como usted no puede cambiar los diámetros, puede cambiar, ya la longitud no la va a cambiar, no va a poder cambiar eso, puede cambiar la entrada o el valor de entrada del nivel de agua que nosotros tengamos ahí. Aquí tenemos un perfil longitudinal de presión y un perfil de presión y este es de altura. Así que ustedes pueden tener allí cómo va variando aquí en diferentes. Aquí estaba el embalse a la elevación 50, aquí estaba 49.94 y así sucesivamente las elevaciones de cada uno de eso. Y aquí tenemos las presiones a la distancia. Este es el mapa de isolínea, puede ser de esta forma o también de curvas en la cual le da que la cota está más baja para este sitio, la cota está más alta para este otro lugar y podemos entonces dibujar eso, las diferentes zonas que tengamos nosotros en el proyecto. Bueno, también tenemos un informe en tablas y que tenemos las tablas, los valores tabulados. Se pueden pedir por demanda, por altura, por presión, y allí podemos dar la información de qué tenemos en cada uno de los todos para poder hacer el informe. Ya con esto, podríamos decir que si ustedes siguen y hacen este ejemplo, posteriormente pudieran hacer el de su trabajo o siguiendo esto pudieran también ver cómo hacer el del trabajo que tienen que entregarme y que va basado en el mapa o en el plano que ustedes tienen en el que ustedes cada uno consiguieron. Esta parte del EPANET ustedes tienen que hacer una grabación, recuerden, de cuando van a colocar los puntos. Ya el resto de cómo, si usted quiere seguir con el análisis y hacer un pequeño tutorial allí, no hay ningún problema. Pero esta parte yo quiero que ustedes la graben, utilicen la grabación de PowerPoint, cómo grabar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están haciendo cuando van a colocar el mapa? Luego van a colocar los nodos, luego van a colocar las longitudes, luego van a colocar los caudales, luego ya con esto van a verificar o a revisar que ustedes hicieron y luego entonces la corrida y tienen sus resultados. Eso probablemente ya ustedes lo van a hacer varias veces y lo van a practicar para cuando lo van a hacer para entregármelo, tiene que ser, bueno, o lo hacen en la primera vez y le quedan bien, perfecto. ¿Sí? Así que con esto concluimos la clase del día de hoy y entramos entonces en las preguntas.